Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros, que nos viene de Deña, a Eloy Millet, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos por aquí. Ya tenía ganas yo de estar aquí. ¿Vale? Otra vez. Entonces, hoy el título de la conferencia es ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? A disfrutar. Primero que nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y, como no, amigos de la India como organización por posibilitar que esto que va a ocurrir, ocurra. ¿De dónde venimos? Pretendo exponeros los últimos descubrimientos de la astrofísica. Respeto absoluto a todas las creencias, mitos, que nos expliquen y nos digan de alguna manera de dónde venimos. Por ejemplo, Dios Jehová tomó arcilla, la mezcló con agua y estructuró el cuerpo humano, etcétera, etcétera. En Centroáfrica creen que su deidad, después de una comilona copiosa, vomitó. Y el resultado de la vomitera fue el universo, las estrellas, los planetas, la Tierra, los seres humanos. A los centroafricanos les resulta inverosímil, ridícula, la creencia de que Jehová hizo de arcilla el cuerpo del ser humano. Como a los creyentes de aquí nos resulta pues ridícula la creencia de los centroafricanos. No se trata de establecer aquí ningún tipo de creencia, ningún tipo en lo que en el conocimiento haya que depositar la fe, sino algo corroborado, demostrado y demostrable, constitutivo, por lo tanto, de un hecho científico. A esto es exclusivamente a lo que me voy a remitir, sin opinión personal, a exponeros un hecho científico de cuál y cómo se desarrolla el principio de la vida. Empecemos, pues. Vamos a empezar esta exposición de dónde venimos, o podríamos traducirlo también, cómo empieza la vida, con una creencia antigua sobre la constitución del cosmos. Se debe a Claudio Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, pero no es que Ptolomeo la descubrió o emitió esta afirmación, sino que, como muchos de aquella época, hicieron una recopilación. ¿Te lo tapo? Bien, en su obra El Almagesto, que es un tratado matemático, incluye este gráfico. Me detengo un par de minutos en él porque tiene noticias de interés. Aquí tenéis 3 círculos: tierra, agua y aire, y el rojo, el fuego, los 4 elementos principales de Aristóteles. Luego 7, los 7 viajeros, los 7 planetas. Planeta significa vagabundo, viajero. Los 7 planetas. El círculo en azul se conceptuaba como el de estrellas fijas, porque se creía que todas las estrellas del firmamento tenían una posición fija y no había movimiento entre ellas. Y luego, el último círculo, en morado, le llamaban el primum mobile, donde está el alma, la energía que alimenta o retroalimenta a todo lo que hay en su interior. Esa es la 8ª esfera de Aristóteles, donde residían los dioses, en el Olimpo, cuando se refería a la tierra. De ahí se derivan, o pueden derivarse, todas estas creencias y afirmaciones respecto de 7 energías, 7 rayos,
todo basado en el número 7. La Luna se creía hasta el 15 que era una esfera perfecta, sin cráteres. Gracias a Galileo Galilei, que fabricó su telescopio, pudo ver que la superficie lunar era irregular y con cráteres. Pero lo más interesante, y por eso os lo traigo aquí, es que se creía que estaba formada por una sustancia, la quinta esencia, el Alcaest, la sustancia génesis de todo lo que existe. Hoy, y es lo que os voy a exponer someramente, sabemos, no creemos, podemos decir que sabemos que la quinta esencia, el origen de todo material mineral o material orgánico, por lo tanto, todo lo que tiene vida también, está en las estrellas. Vamos a ver por qué. Esta es una representación, que no una fotografía, de la Vía Láctea. El núcleo de la Vía Láctea hace que toda esta galaxia gire. El sistema solar se encontraría en ese punto de ahí. El sistema solar, Sol con sus planetas y todo lo que ello compone, está rotando alrededor del núcleo de la Vía Láctea a 900.000 kilómetros por hora. ¿Alguien nota algo? No, yo no. La Tierra también tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol y otro de rotación, pues uno de más de 100.000 kilómetros por hora y otro más de 60.000. Tampoco notamos nada. Bien. El año galáctico, es decir, el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta completa alrededor del núcleo de la Vía Láctea, para nosotros, medido con nuestro tiempo, son 250.000 años. ¿Cuál es la composición de todo este tinglado? 75% de hidrógeno, 24,8% de helio, y el 0,02 restante está formado por elementos pesados. Todo reino mineral, cuya combinación y asociación, como veremos inmediatamente, crea lo que llamamos vida. Hemos visto la composición de, no solamente de nuestro sistema solar, sino de todo lo que hay más allá, hasta donde podemos alcanzar, de qué está compuesto. Vamos a ir desmenuzando todo esto y cómo comenzó. En el centro de Italia está la montaña del Gran Sasso. A unos 300 metros de profundidad hay una especie de laboratorio en el que han construido una esfera, fijaros el tamaño de las personas, de 14 metros de diámetro, y cada uno de estos especie de esferas pequeñas que hay más de 6.000, es un agua pura que cuando le introducen cierta disolución para que se ionice, detecta neutrinos del Sol. Lo interesante de esto es que en el análisis de estos neutrinos hemos podido deducir qué edad aproximada podría tener de vida media un electrón. Todos nuestros cuerpos y todo lo que llamamos materia, sabéis que está compuesta por átomos. Estos átomos básicamente tienen una estructura de un núcleo y luego una serie de orbitales en la que están orbitando electrones. Para que os hagáis una idea de la estructura de espacio vacío que contiene un átomo,
si una lenteja la depositamos sobre el medio de un campo de fútbol, las gradas estarían ocupadas por los electrones. Y todo eso es átomo. Como veis, hay muy poquita materia allí. De eso estamos hechos. El electrón tiene una vida media, gracias a lo que os estoy exponiendo del gran Sasso, de la friolera de 66.000 cuatrillones de años. 66.000 millones de millones de millones de millones de años. Nosotros vivimos mucho menos que eso, pero tenemos en nuestra constitución física unos elementos, entre ellos los electrones, que tienen esta enorme vitalidad. Podéis suponer qué significa eso en torno al tema de la reencarnación, en torno al tema de qué es lo que nos constituye, cómo está formado el universo, la importancia que podemos tener. La vida media del protón todavía es mucho mayor que la del electrón, pero no pretendo marearos con cientos de miles de millones de millones de millones de años. Luego hay dos tipos de subpartículas, las llamadas quarks, que forman a protones y a neutrones. Y estos tres elementos, electrón, protón y neutrón, es básicamente lo que configura un átomo de cualquier materia, incluida la que nos constituye. Pues bien, vamos a ver qué tiene que ver esto en el inicio de la vida y en qué es lo que hemos descubierto. La vida de una estrella podemos resumirla rápidamente desde lo que se llama nebulosa, que es un espacio ocupado básicamente por protones, y en la parte más externa de ese espacio se combinan con electrones, forman gas hidrógeno. Por lo tanto, una nebulosa en el centro lleno de protones, como nuestro Sol, y luego un enorme conjunto de átomos de hidrógeno constituye esa nebulosa. Debido a la temperatura y presión, todo aquello se compacta cada vez más, hasta que llega a formar una estrella cuyo tamaño de nuestro Sol se corresponde, digamos, desde un tamaño medio hacia abajo. Nuestro Sol es una estrella muy pequeña en comparación al resto de estrellas, y todo eso, esos átomos de hidrógeno están compuestos por esto. Vamos a ver el proceso que siguen y cómo desembocan en el origen de la vida. En su fase final, en lugar de que el hidrógeno esté circunvalando a un núcleo de protones, este núcleo de hidrógeno, estos átomos de hidrógeno, por presión y temperatura se fusionan. Cuando llegan a fusionarse dos átomos de hidrógeno, forman uno de helio. Y entonces empieza a sustituir aquel núcleo de protones por un núcleo formado exclusivamente por gas helio. Ahora es el hidrógeno el que está alrededor del helio. Y es el hidrógeno el que combustiona, ilumina y lanza radiación. Entre ellas, la radiación electromagnética, el calor y luz. Y podemos analizar los tres tipos de radiación para deducir la cantidad de helio y de hidrógeno que contiene esa estrella. Para que os hagáis una idea, la temperatura a la que está combustionando este hidrógeno es alrededor de los 100 millones de grados. Nuestro Sol tiene 15.000 grados en su centro y 6.000 en su periferia. Por lo tanto, dista bastante de alcanzar esta temperatura.
2 átomos de hidrógeno, como sabéis, compuestos por un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Esos 2 átomos de hidrógeno, debido a esa enorme temperatura y presión, se funden en uno solo. Los 2 protones forman un único núcleo. Estos 2 circulitos en rojo con un signo positivo son los 2 protones, que para dar mayor estabilidad a ese núcleo absorben de su entorno 2 neutrones y los 2 electrones que antes pertenecían cada uno a uno de los átomos de hidrógeno. Ya tenemos el helio. Vamos a ver cómo a partir de aquí se está formando la vida. Hay otro tipo de reacciones nucleares, pero la mayoritaria es que 3 átomos de helio se fusionan y forman un átomo de carbono. Fijaros, 2, 2 y 2, 6 protones en un núcleo. 2, 2 y 2, 6 electrones alrededor de ese núcleo. 6 y 6 es el átomo de carbono, que cuando se fusiona con otro átomo de helio, 6 más 2, 8. Y 6 más 2, 8 en el núcleo, forman un átomo de oxígeno. Nuestro Sol no tiene ni bastante temperatura, ni bastante presión, es decir, gravedad, para obligar a que estas fusiones nucleares ocurran. Por lo tanto, nuestro Sol no puede crear ningún tipo de lo que llamamos materia. Ya tenemos hidrógeno, helio, carbono y oxígeno. La última fase de esta explicación es el nitrógeno, cuando por el mismo proceso de fusión nuclear, un átomo de carbono con otro de hidrógeno se fusionan y forman 6 más 1, 7, tanto electrones como protones. Ese es el átomo de nitrógeno. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con el principio de la vida? Os he dicho antes que en el interior del Sol tenía 15.000 grados. Me he equivocado, son 15 millones de grados y 6.000 grados en su periferia. La energía que emite el Sol, medida desde la Tierra en vatios, equivaldría a unos 400 billones de vatios. Sin embargo, esa energía no es suficiente para realizar los procesos que originan la vida, lo que estamos contemplando. Estas nubes que emanan como surtidores de la superficie solar alcanzan los 500.000 kilómetros de altura. Estas nubes de gas ionizado, es decir, con cargas eléctricas, es la radiación electromagnética del Sol que nos llega a la Tierra. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir según los estudios de la astrofísica y respecto a la vida en el futuro del Sol, tanto respecto del Sol mismo como de la Tierra? Pueden ocurrir 2 cosas. El helio y el hidrógeno que hay en el Sol se están combustionando, por lo tanto consumiendo. Esto implica que va a aumentar, se va a expandir el volumen de la actual esfera del Sol, pero va a continuar esa combustión. Primera posibilidad, que esa expansión de la superficie solar llegue a alcanzar a la Tierra y entonces se calcina, se quema por completo la Tierra. Segunda opción es que esa combustión, por lo tanto consumo de hidrógeno y de oxígeno, haga disminuir, de hecho lo está haciendo, la propia atracción gravitatoria del Sol. Si la atracción gravitatoria, que son estas flechas pequeñas en azul,
disminuye, la Tierra que rota alrededor, que se traslada alrededor del Sol, no va a tener la misma órbita que ahora, porque la atracción va a ser menor, luego va a tender a alejarse de la superficie solar. En cuanto se aleje y penetre en ciertas zonas del sistema solar, que ahora veremos cuáles son, la Tierra se va a congelar y se va a convertir en lo que hoy conocemos como un cometa, básicamente hielo. O nos quemamos o nos congelamos, cada cual que elija. Todo esto es en base al estudio de qué es una nova o una supernova. Y ahora empieza lo que se ha descubierto respecto del origen de la vida. Se llama nova, en el siglo XIX se acuñó ese término, porque la estrella llamada nova era más luminosa que el resto, pero durante menos tiempo que el resto. Entonces se llamó nova, como que era nueva. Y supernova se sustituyó al nombre de nova por la majestuosidad y la impresionante energía que se desprende de una supernova. He de deciros que es una de las últimas fases de la vida de cualquier estrella, mediana, pequeña o grande. Un detalle muy curioso. Toda esta fusión atómica entre hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, etc., para formar elementos, hay dos combinaciones que predominan en todas, absolutamente todas, las supernovas que se han podido analizar. ¿Por qué? Y esto es curioso. ¿Por qué en el núcleo de toda supernova, por lo tanto de toda estrella casi al final de su vida, contiene una combinación de 13 átomos de helio? El helio tiene 2, protones y electrones. 13 por 2 son 26. Un átomo con 26 elementos es hierro. Y 14, en lugar de 13, 14 de helio, 14 por 2 son 28. Un átomo de 28 elementos es níquel. ¿Por qué todas las supernovas que se han podido analizar en su centro, en su núcleo, tienen un predominio de hierro y de níquel? Todavía no lo sabemos, pero sabemos que es hierro y níquel por la espectrografía. Continuemos con el origen de la vida. Cuando la supernova llega a este estadio, llega a formar lo que se llama un pulsar, término acuñado en el 67. Y se llamó pulsar porque está constituido por una especie de disco que está en constante vibración en cualquier dirección, pero en un movimiento vibratorio, y la característica del pulsar es que desde el centro de ese disco están emanando dos inmensos rayos de energía electromagnética en direcciones opuestas y de manera intermitente. Ahora salen los rayos, ahora cesan. Ahora salen, ahora cesan. De ahí que se llamó pulsar, porque está emitiendo pulsaciones. Después de que el pulsar vaya disminuyendo la energía de estos rayos que emana, llega a explosionar y desaparece, se pierde. Y todos los elementos, hierro, níquel y todo lo que habrá, que ahora veremos qué es, se destruye su asociación atómica y pasa a ser aquello que vimos en el principio: electrones, neutrinos, quarks, que formarán una nebulosa, se compactará y empezará de nuevo el proceso, con hidrógeno, con helio, etcétera, etcétera. Estamos resumiendo
muchos miles de billones y de billones de años, pero el proceso es este. Las ondas, la energía electromagnética de todos los púlsares que estamos observando se corresponde con ondas radio. Si tenéis o habéis visto alguna vez la imagen del espectro de colores, veréis que a la parte izquierda está el color ultravioleta, la radiación ultravioleta ya con una gran frecuencia, y a la derecha el rojo, el infrarrojo, con una gran longitud de onda. Pues bien, las ondas radio pertenecen al infrarrojo, con muy poca frecuencia, pero con una enorme, inmensa longitud de onda. Esta es la característica de toda emanación electromagnética de un pulsar. Vamos a la composición de la Tierra y a ver qué tiene que ver en todo el principio de la vida. Básicamente 5 capas. La más externa o superficial, de unos 50 kilómetros de grosor, le sigue y recubre a otra que es la más gorda, la llamada astenosfera. Y la característica es que dentro de la astenosfera hay el llamado manto, que ya forma parte del núcleo, y dentro de ese manto una especie de esfera que es el núcleo propiamente dicho, de unos 6.800 kilómetros de diámetro y permanece alrededor de los 5.000 grados. Característica: el núcleo está formado básicamente por hierro-níquel. ¿Os recuerda a una estrella? Básicamente por hierro y níquel, y luego elementos radiactivos, torio, bario. Estos elementos radiactivos hacen que tanto manto como núcleo no giren a la misma velocidad a la que gira en el movimiento de rotación sobre sí misma tanto la astenosfera como la capa superficial. Esta diferente velocidad de giro hace que todo el conjunto de lo que llamamos planeta Tierra actúe y funcione exactamente como una dinamo, genera electricidad. Este es el origen del campo electromagnético terrestre. La característica del núcleo es que es sólido. La característica del manto, que es la parte externa del núcleo, es que es líquido. Esto está elementos en fusión, están fundidos. Toda esta composición terrestre, hace unos 4.000 millones de años, hacía que en la superficie de la Tierra apareciera una enorme cantidad de gases. Entre ellos predominaban 3: el metano, el amoníaco y el vapor del agua. Ahora veremos de dónde sale el agua. El vapor era por de la enorme temperatura de la Tierra, entonces evaporaba el agua que pudiera haber. Pero lo interesante es que habían moléculas inorgánicas, es decir, átomos de elementos de la tabla periódica del reino mineral asociados entre ellos. Y entonces forman moléculas, pero inorgánicas. Aún no hay vida. Estos elementos, combinados con la enorme actividad radiactiva de la atmósfera de entonces, manifestada como tormentas eléctricas, una inmensa cantidad de rayos con un inmenso potencial eléctrico. A través de la enorme cantidad de erupciones volcánicas con el calor que producía y la cantidad de gases que derramaba la atmósfera, junto con la radiación solar que modifica el campo magnético terrestre, veis que el campo magnético terrestre, cuando mira al Sol, está forzado